Y estamos viendo del capítulo 1 al capítulo 9 y 10, vamos a ver todo lo que Dios le pide al pueblo de Israel de hacer y de prepararse para la salida en este viaje, en esta jornada de muchos años donde ellos van realmente a marchar, a caminar a través del desierto. Y como antes de moverse es importante como que afinar los detalles, apretar tuercas y realmente como que estar claros en lo que es importante para Dios. Y en el capítulo 8 vemos ya lo que podría ser como un momento importante para los levitas. Hemos estado viendo de los levitas como mucho. Y el capítulo 8 habla de como la dedicación de ellos como que públicamente. Así que vamos a leer el capítulo 8, verso 1 al 4 y dice así. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Entonces, el verso 1 al 4 vemos el candelero de oro. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos Éxodo? Ahí en Éxodo capítulo 25 aparece este artefacto, este accesorio que iba a estar dentro del lugar santo. Acuérdense que el tabernáculo eran los patios o el patio exterior. Estaba una especie como de carpa interna donde estaba 2 habitaciones o 2 compartimentos. Uno era el lugar santo, y en este lugar santo donde entraba el sacerdote, a tu mano izquierda cuando tú entrabas veías lo que era el candelero de oro. Al lado derecho estaba lo que era la mesa con los panes de la proposición, y al frente, delante del el velo, estaba el altar del incienso. Entonces ese era un lugar donde entraba el sacerdote, y era un lugar donde no era como con ventanas y que entrara luz, sino que realmente la única fuente de luz de ese lugar oscuro era el candelero de oro, era esto. Y dice Éxodo que estaba hecho de oro puro. Tenía 3 brazos a un lado, 3 brazos a otro, y el centro eran 7 brazos, y era la única fuente de luz ahí adentro. Y acuérdate, o sea, los accesorios, los implementos que están en el tabernáculo son un símbolo de algo, representan algo. Es finalmente el tabernáculo es como un mapa del cielo y del plan de Dios. Y es como, no sé, a veces como que nos clavamos demasiado en los accesorios en sí. Y ese era un poco el problema que tenían los judíos en el tiempo de Jesús, que habían visto tanto tiempo algo y como que en vez de adorar a Dios adoraban los artefactos, las cosas, pero esas cosas representaban algo. Es como si te gusta el fútbol, una camiseta representa a un equipo, representa valores, pero realmente es tela, tiene tinta, tiene bordados y realmente quizás no tiene mucho valor el fabricarlo. Pero los valores que esa camiseta representa para un seguidor de ese club es mucho. O sea, toda una historia de copas, de triunfos, de derrotas, de un montón de cosas. El que ama a un equipo ama su camiseta, no porque la camiseta sea valiosa, sino porque esa camiseta representa algo importante. Y así son estos accesorios y estos artefactos que estaban dentro de esa parte, y aquí habla del candelero de oro. Ahora, Jesús no dijo que Él era, ¿se acuerdan qué era Jesús? Él es la luz del mundo. Y este candelero y la luz representa eso, representa a Jesús. Jesús es el candelero, Jesús es la luz del mundo. Mira, vamos a Juan 8, vamos a ver un par de porciones en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Dice, Jesús está hablando y dice algo importantísimo. Juan 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús dice que Él es la luz, y eso es importante. Este candelero era la luz en ese lugar.
Era la única fuente de luz dentro de ese lugar oscuro donde el sacerdote entraba. Y aquí Jesús dice que Él es la luz, es la fuente de la luz. Pero dice algo importante, no solamente que Él es la luz en sí, sino que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Aquí Jesús dice, no es si yo te sigo a ti, tú vas a andar en luz. Nos gustaría eso, que como que, a ver Jesús, sígueme y como que ilumina el camino que yo quiero seguir. O bendice lo que yo estoy haciendo, o échame la mano en esto. Pero realmente aquí Jesús dice, no, yo vengo a alumbrar, pero ven tú y sígueme a mí. Es muy, muy diferente a como nosotros queremos. Nos encanta pedirle a Dios, échame la mano en esto, o ayúdame en esto, o guíame y bendice lo que yo estoy haciendo. Pero aquí Jesús dice que realmente es el que lo sigue a Él, el que no va a andar en tinieblas. No es Él siguiéndonos a nosotros. Él vino a buscarnos, pero Él nos vino a buscar para regresar a Él. Estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de Él, estábamos en tinieblas, dice la Biblia, y Él vino a buscarnos, Él nos alumbró nuestros ojos, quitó el velo y nos dice, no, ahora sígueme tú, porque si tú me sigues a mí, tu vida no va a seguir caminando en tinieblas, sino que ahora vas a poder caminar en la luz. Y ese es Jesús, realmente, que nos saca de las tinieblas. Ahora, Juan 3:19, Jesús dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la luz representa a Jesús viniendo. Este candelero es eso, es un ícono, es una representación, es un símbolo de algo que Dios nos quiere hacer ver. Que finalmente la luz es necesaria donde hay tinieblas. Este candelero era necesario ahí porque estaba oscuro y la luz de Dios iba a alumbrar hacia adelante, dice de hecho aquí en Números. Y eso es lo que hace Jesús, alumbra nuestra vida. La luz lo que hace es revela lo que está. Y cuando Jesús viene a nuestra vida y viene y se revela al hombre, Jesús reveló al hombre por lo que era. Somos pecadores, o sea, esa es nuestra condición. Pero no solamente nos muestra quiénes somos y dónde estamos, sino que también nos muestra un camino por el cual podemos seguir. Y podemos caminar. Eso es lo que Jesús dice. Si tú me sigues, ya no vas a caminar en tinieblas, vas a caminar en luz. Entonces, la idea acá de este candelero, pues es eso. Mira, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, porque habla de este candelero y en el libro de Apocalipsis aparecen candeleros. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ahí las iglesias de Apocalipsis? Apocalipsis 1, por ejemplo. Apocalipsis 1, verso 12 y 13 dice, Apocalipsis 1, 12 y 13, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjate el verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Después capítulo 2, verso 1 dice, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ves que los candeleros, Jesús se mueve entre los candeleros, se mueve entre ellos, como que camina entre su iglesia. Jesús está presente entre sus hijos. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús es la fuente de la luz y a través de Jesús veo todas las cosas. Acuérdate, este candelero es la menorá, este de 7 brazos. Dice, ponlo para que alumbre hacia adelante. No es simplemente que alumbre el espacio, sino que enfoque en un lugar, apunte hacia una dirección. Y ese es Jesús. Ilumina nuestra vida, pero nos apunta hacia algo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino a apuntarnos, a mostrarnos cómo, siendo hombres, cómo estando separados de Dios, podemos acercarnos a Él. Acuérdate, este candelero estaba en el lugar santo, era el lugar donde estaba el velo. Y del otro lado del velo estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero estábamos separados por un velo, ¿se acuerdan? Y cuando muere Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Ese velo se rompe porque ya no había separación.
Pero el candelero dice, alumbra hacia adelante, alumbra ese lugar para acercarnos a Dios, para mostrarnos de que ahí está el camino. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a hablarnos del Padre, vino a hacer la voluntad del Padre, vino a mostrarnos cómo podemos venir hacia Él, porque estamos separados de Él, estábamos separados de Dios. Ahora, pero no solamente Jesús es luz, Jesús dijo a sus discípulos que nosotros debíamos de ser luz también. Y por eso leí lo de Apocalipsis, porque dice que los candeleros, los 7 candeleros son 7 iglesias. Y Jesús se mueve, la luz se mueve entre esos candeleros que representan y simbolizan a las iglesias de Jesús. Entonces nosotros, tú y yo, hemos sido llamados a ser luz. Vamos a Mateo así rapidito, 5, Mateo 5:14. Fíjate lo que dice ahí. Jesús está hablándole a la gente y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Fíjate esa palabra, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Y a eso hemos sido llamados nosotros, a hacer una luz. Y dice, es como una ciudad sentada sobre una montaña. O sea, se ve de lejos. ¿Has visto a veces cuando has ido en la carretera? Ahorita que veníamos de vuelta de Mérida, en lo de la conferencia de hombres, le decía a Alfredo que a veces, o sea, se ve el resplandor a lo lejos. Cuando íbamos para allá, de hecho creo que era, cuando íbamos para Mérida, se ve todo oscuro, pero a lo lejos ves como un resplandor que dice, ya estamos llegando a la ciudad. Y si apagan la luz en la carretera se ve padre. Es un poco peligroso, pero se ve padre. Entonces dice que nosotros, que tú y yo, somos como una ciudad, pero ni siquiera al nivel de así como de la tierra, sino que sobre un monte. Imagínate en un lugar oscuro donde no hay alumbrado público como en ese tiempo y ves una ciudad a lo lejos pero que está iluminada. A eso hemos sido llamados a hacer. Algo que alumbre, que se vea de lejos. Mira, tu lugar, tu familia, tu trabajo, donde Dios te haya puesto, debiese ser diferente simplemente por el hecho de que tú estás ahí. O sea, el simple hecho de tu presencia en ese lugar debiese de cambiar las cosas. Debiese ser visible que hay algo diferente en ti, que cambia el ambiente, que influye en la gente. ¿Por qué? Porque finalmente la luz, realmente nosotros no somos fuente de luz, sino que reflejamos la luz de Jesús, como este día que hubo lo del eclipse. La luna dejó de brillar no porque no apagaron la luz, sino porque la tierra se interpuso entre el sol y la luna y dejó de reflectar la luz. Y eso es lo que ocurre. Nosotros simplemente reflejamos de donde recibimos la luz, que es de Jesús. Y cuando el mundo se interpone es cuando dejamos de brillar. Entonces Jesús dice eso, que realmente los cristianos somos llamados a eso. Ahora, yo no puedo alumbrar a otros si primero yo no he sido iluminado por Jesús o mi vida alumbrada por Él. Ahora, aquí hay una palabra, volviendo a Números, que me llamó mucho la atención. Dice el verso 4. Y era la hechura del candelero. Así, hechura. Dice, ¿dónde aparece esa palabra? Y en Efesios aparece esa palabra. Mira, vamos a Efesios 2. Efesios 2, verso 10. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura, la misma palabra que dice acá, que este candelero tenía una hechura. Y acá Pablo dice que nosotros somos hechura. La palabra hechura quiere decir modelo, y la palabra en el griego es poema, de donde sale la palabra poema. O sea, somos creación de Dios, que Dios nos ha creado, que eres como un poema. O sea, a veces los poemas tienen partes así como que dramáticas, y a veces ves tu vida así y dices, no, esta parte, este renglón de mi vida no me gusta. Vamos a editarlo, pero no, tú no editas, tú no eres el editor. Él está escribiendo un poema, tú eres su creación y Él está haciendo algo que finalmente dices, wow, es la creación de Dios. Y nosotros no somos ni los redactores ni los editores, simplemente están escribiendo nuestra vida y Jesús la está escribiendo porque somos su creación, somos su hechura. Ahora, ¿para qué? Dice
Dice, fuimos creados ¿para qué? En Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Para eso Dios nos ha salvado, para que demos frutos, para que nuestra vida sea diferente. Para eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dice, en Cristo Jesús. La única manera de dar frutos, de realmente cambiar, es cuando Cristo ha venido a mi vida y cuando yo permanezco y camino con Él. Esa es la manera en que vienen las buenas obras. Dice que estas buenas obras Dios las preparó de antemano. Y me encanta eso, porque no tienes que partirte la cabeza. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a, como decía Jaime el fin de semana, voy a hacer una innovación. Y cuando hacemos innovaciones nos va mal. Sino que simplemente dice que es algo que está preparado de antemano. O sea, ya está listo para mí, para que camine y vaya por ahí. Que Dios hace eso, que las prepara. No tengo que ser creativo, sino que ser obediente a lo que Él me está llamando a hacer y a responder. Es en Jesús. Y cuando yo estoy en Jesús, puedo caminar en sus obras, en las obras que Él ha hecho. Ahora, avancemos tantito en Filipenses 2. Filipenses 2, verso 14. 14 al 16. Fíjate, Filipenses 2, 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, nacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero dice que nosotros resplandecemos como dice ahí, como luminares en el mundo. Otra vez esta idea de que alumbramos, ¿ves? Y alumbramos, ¿por qué? Porque Jesús está en nosotros. Pero ¿cómo vamos a alumbrar? Verso 14. Sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Cómo eres conocido? Por el tipo o la persona, o el hombre, o la mujer, que siempre anda murmurando de otros, así como acá atrás, o siempre anda en pleitos. Dice que la manera en que alumbramos es no haciendo eso, no murmurando, no armando pleitos, no andando armando peleas, no hablando por atrás de las personas. Esa es la manera, no es las únicas dos, es una de las formas en las cuales vamos a alumbrar como luminares, dice, en el mundo. Entonces, Jesús, este candelero representa a Cristo, alumbrando, y alumbrando hacia un lugar específico, hacia adelante, donde estaba la mesa. Jesús es lo que hace con nosotros, nos dice lo que hay que hacer. Imagínate, ese es un lugar donde entra el sacerdote, y si no hay luz, ¿cómo puede servir si no ve nada? Es el candelero el que dice, bueno, le permite a él moverse y servir a Dios. Y es Jesús el que nos ilumina para saber cómo servir a Dios y cómo venir a Él. Y el candelero no era como que a veces como que pensamos que tenía una velita arriba, ¿no? Que eran puras velitas. El candelero funcionaba porque tenía unos vasitos que tenía aceite y una mecha, ¿no? Entonces por eso se mantenía ardiendo. Y el aceite en la Biblia siempre representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a venir? O sea, ¿cómo vamos a poder servir? ¿Cómo vamos a poder caminar por el lugar o por el camino que nos está mostrando Dios? Es con su Espíritu Santo. Acuérdate, Jesús dice en Hechos 1:8 que nosotros vamos a ser testigos de Él. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Yo no puedo testificar o ser un testigo de quién es Jesús y de lo que Jesús hace si el Espíritu Santo no me ayuda a eso. O sea, yo puedo tener todo el discurso perfecto, puedo saber todo lo que la Biblia dice, pero si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, yo no voy a poder vivir lo que Jesús dijo que tenía que hacer. Va a ser imposible. Entonces a veces nosotros, leo aquí y como que lo voy a hacer en mis propias fuerzas y nos damos de topes contra la pared. Porque, yo no puedo amar a mi enemigo. O sea, con trabajo amo a los que digo que amo. Y hasta ahí quedo mal. Imagínate amar a tu enemigo. O sea, eso no tiene nada natural. Pero si confiamos en la provisión que Dios nos ha dado, que no es una fuerza, es una persona viniendo a ayudarnos, que es el Espíritu Santo, vamos a poder caminar en estas buenas obras que Dios preparó de antemano para ti y para mí.
Entonces, ese es este candelero, no, es una imagen de Jesús. Ahora, fíjate el verso 5 en adelante, volviendo a Números. Dice, también Jehová habló a Moisés, diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel. Vamos a leer hasta el verso 19. Dice, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Verso 9, y harás que los levitas se acerquen delante, dice, del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel y al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, aquí viene como una especie de, podríamos decir, como de dedicación pública de los levitas. Ya hemos visto los levitas, lo que tenían que hacer, y este es como, ok, vamos a dedicarlos, pero delante de todo el pueblo. Como que toda la nación va a participar en esta dedicación. Y en el verso 19, vamos a ver un par de versículos ahí atrasito. En el verso 19 dice que la razón de estos levitas era básicamente servir en el templo. Acuérdate, los sacerdotes eran levitas también, pero eran de una familia en particular. Eran de Aarón, ¿no? Viene de Coat, de Coat. Pero los levitas eran como estos 22,000 hombres que Dios llamó para servir y Dios se los dio a Aarón para que le echaran la mano, o sea, básicamente. O sea, porque sacerdotes eran pocos realmente. ¿Se acuerdan que 2 quedaron así como eliminados en el camino? Entonces quedaron 3. Entonces, mucho trabajo, imagínate, 2 millones de personas, algunos dicen incluso hasta 3 millones de gente en el desierto. Está el tabernáculo, hay muchas cosas por hacer, muchas responsabilidades. Acuérdate, el tabernáculo es algo que representa la presencia de Dios en medio de todo Israel. Está justo en el centro del campamento, es el lugar donde Dios va a vivir con ellos en esa travesía. Entonces, pero van rumbo a la tierra prometida, acuérdate. O sea, salieron de ¿dónde? De Egipto y van rumbo a la tierra prometida. Va a ser un viaje bastante largo. Ellos pensaban que eran como 20 días, son 40 años. Entonces tienen que montar, desmontar, montar, desmontar. Entonces eso es bastante trabajo. Entonces los levitas iban a servir en el tabernáculo, en el santuario, para arreglar todas las cosas. Y se acuerdan que decíamos de que habían 3 familias, los de Coat, que eran los que se iban a encargar de los utensilios sagrados. O sea, todo, el arca, el candelero, todas estas cosas. Había una familia que se encargaba simplemente de eso. Ok, entramos, los guardamos, los envolvemos y pum, salimos y vienen los demás. Y así, trabajo en equipo. Los de Gersón eran los que llevaban las cortinas y las cubiertas, las tapas del tabernáculo. Ellos simplemente desmontaban eso. Bajar, amarrar, desamarrar. Imagínate, o sea, amarrar sogas. Dices, ¿qué tiene de espiritual eso? Pues era parte de la chamba. O sea, cables, sacar,
todo eso era importante. Y finalmente la otra familia, los de Merari, era la parte de la estructura. Entonces estaban los utensilios, las tapas, las cubiertas y lo que sostenía eso. Entonces 3 grupos diferentes y cada quien era importante. Y ¿sabes qué? Tú dices, bueno, estos son levitas, van a bajar cosas, van a cargar. ¿Qué tiene por qué tienen que consagrarse? Finalmente dicen, no, pues los sacerdotes sí, pero los levitas que van a cargar, ¿por qué? Porque finalmente no importa dónde estés, seas visible o no te vean mucho, finalmente estamos sirviendo al mismo Dios. Y es importante eso. Aquí te das cuenta de eso, que la purificación o el estar puro delante de Dios era algo importante y era necesario. Y en la iglesia, o sea, hay muchas cosas por hacer. ¿Ves en el libro de Hechos? 6, creo que es. Sí, Hechos 6, del 1 al 4. La iglesia estaba creciendo, así mucho. Ya había miles de personas en la iglesia. Y pues las demandas, como decía Talí el domingo, la iglesia va creciendo, también los problemas van creciendo. Entonces, las viudas empezaron a quejarse de las griegas en contra de las viudas judías y que no nos están atendiendo bien y esto. ¿Y qué pasó? Pues dice los apóstoles, bueno, vamos a elegir a hombres que puedan ayudarnos en eso para que nosotros no descuidemos la palabra y ellos puedan atender las necesidades prácticas. ¿Y qué eligieron? Eligieron a los primeros diáconos. ¿Y se acuerdan de los requisitos? Que fueran llenos del Espíritu Santo, tuvieran buen testimonio. ¿Para qué? Para servir mesas. O sea, literal. O sea, ahora tenemos todo este concepto de los diáconos, ¿no? Así como que, algo como la élite, ¿no? Espiritual, y hombres como que profundos teólogos que fueron a seminarios y eran meseros. O sea, los primeros diáconos eran meseros. Claro, después ya fue agarrando un perfil que en las cartas de Pablo como que es un líder, ¿no? Pero finalmente tú dices, para meserear y para servir a la gente las cosas prácticas, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Para limpiar la mesa, para recoger los platos de las viudas, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que tener buen testimonio. Entonces no podemos decir, lo que estoy haciendo para Dios no es tan importante, no importa cómo lo haga, no importa si realmente estoy como que entregado a Dios, no importa. Sacar un cable o limpiar la ventana. Realmente te das cuenta que en esto, cada persona, aunque sea visible o no sea visible, nuestro servicio a Dios es importante. Es muy, muy importante. Y aunque los levitas eran diferentes a los sacerdotes, finalmente ambos grupos, de una manera quizás no similar, o sea, no igual, pero similar, tenían que decir, ok, lo que voy a hacer para Dios es importante y tengo que vivir de una manera, pues, entregada a Él, dedicada a Dios. Ahora, eran 22,000 y fíjate cómo se consagraban. Aquí la palabra que se repite muchas veces es expiación, si se fijan. Aparece un montón de veces expiación y la palabra expiación quiere decir limpiarse. Es la idea de limpiar. Y cuando habla de limpiarse, obviamente está hablando de limpiarse ceremonialmente. Es como que exteriormente, ¿no? Entonces, fíjate cuál era el procedimiento. En el verso del 5 al 7, dice que se purificaban salpicando como que agua. Fíjate el verso 5, o el 6, dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación. Dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Esa era una manera. Salpicarles agua, el agua de la expiación. Mira, vamos rápido al Salmo 51. Salmo 51. Ese es un salmo de David, que escribe después del pecado con Betsabé. Salmo 51, 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y está hablando del hisopo, de estas hojitas que usaban para eso, para salpicar el agua de aquí, de la purificación. Y David dice, es pecado, o sea, como que le cayó el 20 de lo que había hecho con Betsabé. Y está consciente de su pecado, como que ahora sí lo logra ver. Dice, Señor, límpiame, dice, purifícame, dice,
lávame con ese hisopo. Y los levitas en el templo, cuando tú ibas como que rumbo al templo, ibas dentro, habían levitas así salpicando agua, como la imagen que tenemos a veces de los sacerdotes, como salpicando agua, porque era como una manera de purificarte, de limpiarte de los pecados, porque no estabas como que conscientes. Y aquí David dice, límpiame con el hisopo, salpícame esa agua que me va a limpiar. Y fíjate, mira, vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 10. Porque acuérdate otra vez, todas estas cosas eran cosas externas, pero que nos hablan de una realidad interna. Hebreos 10, verso 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, y fíjate, y lavados los cuerpos con agua pura. La imagen es esa, es esta agua que purificaba, lo que aquí está diciendo en Números, a lo que se está refiriendo David en el Salmo. Todas estas cosas, el agua representaba eso, porque finalmente, o sea, venimos a Dios y tenemos un problema, es nuestro pecado. O sea, nuestra conciencia nos acusa, nuestro pecado nos mancha. ¿Y cómo lo hacemos para acercarnos a Dios? Ese es el problema del hombre. O sea, este es un Dios que se revela, que quiere acercarse a nosotros, pero hay algo que nos divide y que nos separa de Él, que se llama pecado, y nuestras culpas, nuestra conciencia está contaminada. ¿Quién nos puede limpiar de eso? Dice aquí esta agua limpia y pura, que es Jesús, es su vida, es su sacrificio, la que nos limpia. ¿Se acuerdan? Dice 1 Juan 1, que Jesús no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Por eso podemos venir a Él, porque lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz, nos perdonó, pero nos limpió también de lo que nos tenía manchado, que era el pecado. Entonces, esta imagen, devolviendo ahí a Números del agua, era eso, es un simbolismo de limpiar, de algo que iba a hacer Jesús finalmente al venir, ¿no? Después fíjate que más tenían que hacer, rasurarse completamente, no solamente el cabello, es todo el cuerpo, rasurarse. ¿Y quién hacía eso también? Lo hacían los leprosos que habían sido limpiados. Un leproso que era limpiado tenía que, como parte del proceso de reinserción en la vida normal, tenía que cortarse el pelo, rasurarse completamente. Y es curioso, también lo hacía el sumo sacerdote. Y ves en qué nivel nos pone Dios, ¿no? O sea, decimos, wow, el sumo sacerdote, ¿no? El hombre más espiritual. Y por al lado el leproso. Y Dios los ve como lo mismo, o sea, es como que el sumo sacerdote se tiene que rasurar, los levitas se tienen que rasurar, pero también el leproso. Entonces, somos como leprosos realmente, como que viniendo a Dios, como que, claro, limpios, purificados por Dios, pero, o sea, somos leprosos, que Dios quiere acercarnos a Él, y ha provisto estas cosas para que podamos venir limpios, ¿no? ¿Qué más tenían que hacer? Fíjate. Verso 10 dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces, aquí están los levitas, son estos 22,000. Dice que tiene que venir el pueblo a poner sus manos. Obviamente no pueden venir todos, son millones. Entonces seguramente como que los líderes, los representantes de las familias iban y ponían sus manos. Y acuérdate qué significa o qué representa poner la mano. No es como en el Nuevo Testamento de como que estoy dando autoridad, sino que la idea es como lo que hacían con los animales. Lo que aquí también dice que van a hacer es como identificarte, es identificación.
Entonces, cuando sacrificaban un animal, ponían su mano porque era como que se estaban identificando con ese animal que iba a ser sacrificado, como que está en mi lugar. Pero aquí poniendo la mano en los levitas, se están identificando con ellos. O sea, ustedes van a servir a Dios en nuestro lugar. Ustedes van a servir a Dios en nuestro lugar. Es identificación, como un sustituto. O sea, como que, ok, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo. Qué padre que tú puedes hacerlo, me vas a representar a mí, vas a servir a Dios. En el verso 11, fíjate, dice, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda, y servirán, dice, en el ministerio a Jehová. Me llama mucho la atención esto, y esa frase se repite mucho, ofrecerá, dice, delante de Jehová. En el verso también 13 dice, ofrecerán en ofrenda a Jehová. El verso 15 al final dice, y los ofrecerás en ofrenda. En el verso 16 dice, enteramente me son dedicado a mí. Y esta idea de ofrecer, de dedicarse, que eso era finalmente el propósito de los levitas, a servir. Pongámoslo así, los levitas, esta familia, este grupo, esta tribu llamada a servir a Dios, podríamos decir que habían sido llamados a dedicarse completamente a servir a Dios, a entregarse a Dios, a servirlo a Él y a servir a su gente. Y aunque nosotros no somos levitas, no nos clavamos con los rituales del Antiguo Testamento, no somos llamados a vivir en eso. Pero aquí vemos un paralelo con algo que el Nuevo Testamento nos dice que sí, hay algo que nosotros somos, que debemos de vivir de una manera. Y eso está en Romanos 12:1. Mira, vamos a Romanos 12:1. Pues esa palabra se ofrecerán a mí es como una ofrenda viva. O sea, los levitas eran como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo. ¿Ya te acuerdas de esa frase? Sacrificio vivo. Porque eran ofrecidos, estaban vivos, estaban ofreciendo a Dios. Pero fíjate que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os obligo. No dice os obligo. Os ruego. Es un ruego, es una súplica. Dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te das cuenta? Entonces, dice, ¿qué es sacrificio vivo? Lo que hacían los levitas. Ellos están ofreciendo, ellos no van a morir ahí, no van a, como que no se van a matar, no. Ellos están ofreciendo su vida a Dios, completamente. Ellos son como un sacrificio, una ofrenda viva hacia Dios. Y eso es lo que Pablo dice que cada cristiano debe de hacer. ¿Por qué? No es una obligación, dice, es un ruego, os ruego. ¿Por qué lo hacemos? No porque estamos obligados, sino dice, por las misericordias de Dios. Porque Dios ha sido bueno, yo me ofrezco a vivir completamente para Dios. Es voluntario, pero es una respuesta al amor de Dios en mi vida. ¿Y qué significa eso? Es dedicación completa, es ofrecerme completamente, enteramente dedicado a Dios. Cuerpo, alma, mente. ¿A qué le has ofrecido? ¿Qué le has ofrecido a Dios? ¿Simplemente una parte de tu corazón? ¿Solamente tu mente? ¿No tu corazón? No, le ofrezco a Dios mi corazón, pero mi cuerpo mando yo. Dice que todo, cuando habla de que presentemos nuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, es lo que somos, es todo lo que representamos. Este es el contenedor de todo lo que somos, nuestro cuerpo, todo lo que hay dentro. Dice que así tenemos que ofrecernos completamente a Dios, para servirle, para amarle, para servir a su gente. Y eso era lo que hacían los levitas, completamente dedicados a Dios. Y aunque no eran como los sacerdotes, sí estaban así, completamente dedicados al servicio, a apoyar, a hacer todo lo que tenía que hacerse. Ahora el verso, volviendo a Números 8, está, y lo puedes leer con calma después, esa idea de ofrenda, de son míos, y me encanta cómo lo pone el 16, dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas. No es parcialmente,
no es la mitad, no es el 99.9%, dice enteramente me son dedicados. ¿Por qué? Dice, verso 17, y ahí explica la razón de por qué los levitas. Los levitas ¿se acuerdan? Dice, porque los primogénitos, dice. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿cuál fue la última juicio? Fue los primogénitos murieron. Y ya lo vimos antes, no lo voy a explicar más, pero básicamente Dios dice, ok, en lugar de los primogénitos de Israel, yo voy a agarrar a los levitas. Los levitas van a ser para mí. Porque acuérdense, los primogénitos de Israel no murieron. Entonces, yo necesito, pero no los voy a agarrar a los primogénitos, voy a tomar a los levitas. Y eso ellos van a ser para mí. Por eso Dios elige, porque Él guardó la vida de los primogénitos de Israel. Ellos no murieron en el juicio. Murieron los primogénitos solamente de Egipto. Entonces Dios dice, ok, yo no quiero a los primogénitos, quiero a los levitas y van a ser para mí, para servirme a mí, para servir a Aarón, para servir a las cosas del tabernáculo. Ese era el propósito. Del verso 20 al 22 está la obediencia, fíjate, y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y se lavaron sus vestidos y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. ¿Ves? La ofrenda viva. Los levitas eran una ofrenda viva, un sacrificio vivo. E hizo Aarón expiación por ellos, dice, para purificarlos. Y me gusta eso. O sea, acuérdate, aunque eran limpios, aunque eran llamados a estar completamente dedicados a Dios, eran pecadores como todos. Necesitaban expiación, necesitaban un sacrificio. Un animal tiene que morir para limpiarlos. No solamente es el agua que los limpia por fuera, dice que un animal, un novillo iba a morir. Y sabes que eso jamás se nos debe de olvidar. Que aunque servimos a Dios y aunque Dios nos salvó y todo eso, eso no significa que dejamos de ser pecadores. Simplemente somos pecadores rescatados por la gracia de Dios sirviendo a un Dios santo. Pero necesitamos un sacrificio ahí que esté intermedio, mediando entre nosotros y Dios. Y ese es el sacrificio de Jesús. No podemos llegar a un punto de decir, ya, yo soy súper espiritual, ya no necesito de Jesús porque soy lo suficientemente bueno. Entonces, ya llegué. O sea, Pablo dice, todavía no llego. Y tú estás diciendo, ya llegué, ya no necesito de Jesús. No, necesitamos del sacrificio de Jesús. Es válido y es vigente para todos los días. Por eso caminamos en Él, por eso permanecemos en Él, porque todos los días pecamos. Y necesitamos ese sacrificio vigente que es el sacrificio de Jesús para acercarnos, para tener comunión, para estar cerca, para poder servirle con confianza. Fíjate, verso 23. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, vemos que dice de los 25 años, pero dice, a ver, si tienes buena memoria, a lo mejor ni te acuerdas, pero en el capítulo 4 dice que habla de los 30 años. Y aquí dice 25, entonces ¿se contradice la Biblia? Pues no, porque probablemente lo que ocurría es que los levitas cuando tenían 25 años eran apartados y empezaban como un entrenamiento hasta los 30, para que cuando ya tuvieran 30 ya estaban como que activos, ¿ves? Y eso te habla de algo importante, de que es importante prepararse para servir a Dios. Es prepararse, ¿ves? Y me llama la atención la edad, o sea, a partir de 30 es como que confiable, es maduro para poder participar en esto. Se empieza a preparar de los 25 como una especie de aprendiz. Probablemente los hombres que ya, dice, a los 50 ya no van a tener la misma responsabilidad de cargar, de desarmar, de montar, porque acuérdate, eso es lo que hacían, de montar y desmontar. Entonces, ya a los 50 años, ya quizás para esa época o ese tiempo, ya era una edad donde eras ya un hombre ya
que a lo mejor no tenías la capacidad para cargar mucho. Entonces ya no vas a estar en esa función, ya no es que te jubilas y ya no nos importas y ya no sirves. No, estás en otra parte. Entonces probablemente como una especie de mentor, como trabajando con los de 25 años, ¿ves? Que necesitan conocer, que necesitan aprender. Y me gusta eso porque ves, por un lado, gente joven involucrándose, como que aprendiendo de la gente mayor, no desechas a los viejos, pero tampoco menosprecias a los jóvenes, sino que juntos sirviendo en la manera en que Dios quiere que les sirvan a Él. Entonces, había mucho que aprender, realmente. Dices, ¿por qué 5 años como para aprender a amarrar y desamarrar una soga? Y a veces dicen, no, ¿para qué es importante como que prepararme? O ¿para qué es importante llegar antes? No sé, aquí nosotros el domingo, que servimos a las 10. ¿Por qué? 5 minutos antes. ¿Por qué es importante llegar antes? Porque hay que prepararnos, ¿ves? O sea, tú dices, montar, desamarrar, ¿pasa algo? Pues para Dios era importante. Y realmente en este caso, si hacías algo mal, acuérdate, el lugar donde estaba el tabernáculo, si alguien entraba podía morir. Entonces, si hacías mal la chamba, alguien podía morir. Por eso había que, amarrar, desamarrar, amarrar. ¿Cuándo entro? ¿Cuándo no entro? Porque si entro mal, me puedo morir ahí mismo. Pues está la presencia de Dios. Entonces es muy importante el prepararnos. O sea, y para terminar, ¿qué vemos aquí como conclusión? Es que en todo esto que hemos visto de los levitas, porque ya después vamos a ver lo de la Pascua y ya van a empezar a moverse. Pero ¿qué hemos visto hasta ahorita, sobre todo con los levitas y con la gente? Es que, número 1, Dios es el que llama y es Dios quien nos ubica donde Él nos quiere ubicar. No dice, yo quiero estar aquí, o yo quiero eso. Si ves y lees para atrás te vas a dar cuenta que es Dios quien los llama y Dios quien dice dónde van a estar cada quien. Eso es importante, eso funciona también en la iglesia. Ves el Nuevo Testamento y dice que Dios es el Espíritu Santo el que nos da dones. Es Él el que nos pone en un lugar específico. Y donde Él nos ponga tenemos que hacerlo bien. Pero Él decide, no nosotros. Y aunque... y a lo mejor algunos, como fue aquí como en el caso de Israel, algunos fueron llamados para ser sacerdotes, otros fueron llamados para ser levitas. Pero los dos sirven al mismo Dios y los dos tienen un lugar importante. No es más o menos importante. Algunos son más o menos visibles, claro. Pero finalmente, acuérdate lo que dice el Nuevo Testamento. Dice que los órganos que son menos visibles son los más importantes a veces. Tú me ves a mí acá adelante o ves quizás a los de la alabanza y dices, claro, wow, están al frente y se ven. Pero todo lo que no se ve a veces es más importante que los que están adelante. Entonces no menosprecies o no subestimes que porque quizás limpio las ventanas o quizás estoy en el estacionamiento o quizás estoy en cualquier otro lugar menos visible, no influye en el todo. Claro que influye en el todo, claro que es importante. Todo es importante. Número 2, antes de servir a Dios, tenemos que rendirnos completamente. Porque acuérdate, los levitas aquí se iban a dedicar, vamos a hacer esto, pero antes de dedicarnos tenemos que rendirnos. Somos sacrificios vivos, ofrendas vivas. Antes de servir a Dios, debemos de rendirnos completamente a Él. Acuérdate, Romanos 12:1. ¿Y por qué le servimos nosotros? Le servimos, ¿por qué? Por amor a Él. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dice, eso es lo que dice Pablo, nuestro enfoque de nuestro ministerio es hablar de Cristo. Y ese es el enfoque de este ministerio, este es el enfoque de esta iglesia. Queremos que todo se trate de Jesús. De hablar de Jesús, no se trata de promocionarnos a nosotros, de predicarnos a nosotros, se trata de Jesús es el centro. Todo esto que era sombra, nosotros ya lo tenemos claro, es Jesús revelado. Y eso es lo que queremos predicar, como dice Pablo. Dice, y nosotros como vuestros siervos, dice. Servimos a Dios, predicamos a Jesús, pero nosotros somos los siervos de ustedes, dice Pablo. Entonces, esto es importante.
servimos a Dios, pero servir a Dios significa servir a su gente. Tú dices, no, yo sirvo a Dios, pero no soy capaz de agacharme a recoger nada. No, o sea, ¿qué onda? Servir a Dios es servir a la gente en cosas prácticas. Pablo dice, nosotros predicamos a Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos. O sea, ese era dices, define el ministerio de Pablo en dos cosas: predicar a Jesús, servir a la gente de Jesús. O si dices, agárralo como el eslogan de tu vida: predicar a Jesús y servir a su gente. Y finalmente el motivo de 2 Corintios 4:5 dice, por amor de Jesús. El motor, lo que impulsaba a Pablo a servir al Señor, a predicar de Jesús y a servir a la gente de Jesús, era el amor. Pablo dice que su amor lo constriñe. Tu amor me constriñe. La palabra constreñir de una manera muy mexicana es apachurrar. Tu amor me apachurra, Señor, a hacer lo que hago. Y si el amor de Jesús no nos impulsa, realmente nada más lo va a hacer. Uno puede hacer muchas cosas, por un montón de cosas, por obligación, por compromiso, por miedo. Hay mucha gente que sirve a Jesús por miedo. Por miedo de no irse al infierno, por un montón de cosas, por miedo al pastor. Espero que no sea el caso. Pero Pablo hacía las cosas por amor a Jesús, porque él sabía quién era él, ¿ves? O sea, un tipo que persiguió a los cristianos. Y el amor de Jesús le perdonó todo eso. O sea, ¿cómo puedes responder a todo lo que te perdona? Así: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Esas dos preguntas y las dos respuestas se pasó toda la vida Pablo tratando de entender eso. ¿Quién eres, Jesús, y qué quieres que haga? Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador y porque tú eres la luz del mundo y viniste a este mundo, Señor, a alumbrar. Y tú iluminaste sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón y sobre nuestros ojos, y te pudimos ver. Y Señor, yo te pido que tú puedas continuar revelándote a nosotros, que podamos conocerte por quien tú eres. También, Señor, entendemos y sabemos que nos has llamado a hacer luz en este mundo también, en un mundo donde realmente la luz se necesita, donde hay oscuridad. Y tú nos has puesto quizás en una familia, en un lugar de trabajo, en un barrio, en una residencial, no sé, en algún lugar donde hay oscuridad. Y en vez de quejarnos, Señor, de que todo está bien oscuro a nuestro alrededor, ayúdanos a hacer lo que somos, lo que tú nos llamaste a hacer, luz. Es tu luz brillando a través de nosotros. Y Señor, también entendemos, Señor, que al ver el tamaño de amor, el tamaño de perdón que tú nos has dado, al ver el tamaño de Dios que tenemos, no podemos sino simplemente darnos completamente, dedicarnos completamente a ti, Señor. No apartándonos como alienígenas de este mundo, sino que realmente sirviéndote a ti, como decía Pablo, predicando a Jesús, amando a la gente por amor. Entonces, Señor, ayúdanos a servirte de una manera que te honre a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que es importante, Señor, hacerlo bien. Que la fe y el caminar con Jesús no está peleado, Señor, con ser ordenados, con ser planificados, que no está peleado con la excelencia. Y hasta lo más sencillo, hasta quizás lo más complejo, que el amor hacia ti nos pueda motivar y nos pueda impulsar a hacer las cosas de la mejor manera. Gracias porque tú nos ves donde quiera que estemos, Señor, si estamos al frente o estamos atrás, o estamos con los niños, o estemos en el estacionamiento, o donde quiera que estemos. Estamos sirviendo al mismo Dios, y gracias por el privilegio que nos das de servirte. Te amamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por lo que tú has hecho por nosotros. Eres bueno, Señor, y gracias por ello. Entonces ahora llévanos con bien de regreso a nuestra casa, Señor. Bendice esta noche
Y ayúdanos al día de mañana a hacer eso, a hacer luz y a hacer sal en esta ciudad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo.